capítulo 4 del Éxodo, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me quererán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Démosle la vuelta a la página. Ahí del mismo capítulo 4, el versículo 19 dice: y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahí nada más. No crean que esto es un mensaje lo que voy a decir. Tal vez es una pequeña reflexión. No sé, pienso que no tengo un mensaje para dar en esta tarde sobre esto que hemos leído, pero quiero empezar diciendo esto, pues que Dios le preguntó a Moisés: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés respondió: una vara. Me imagino que respondió, ¿verdad? Con una indiferencia. Le dijo: lo que tengo es una vara nada más. Y yo me puse a pensar cuando leí esto. Ustedes saben lo que es una vara, ¿verdad? Es un palo seco, un palo que no tiene vida. Lo usaban mucho en el desierto, ¿verdad? Para apoyarse, o a veces les servía también de defensa. Cuando venía un animal, pues se defendían con la vara, ¿verdad? Y vamos a ver que esa simple vara fue todo lo que Dios necesitaba, o era todo lo que Dios necesitaba para hacer cosas grandes en la vida de Moisés. Yo leí esto y me puse a pensar, muchas veces esto es lo que pasa con nosotros, que nosotros en la mayoría de veces no somos conscientes de los recursos con los cuales contamos. A veces nos ponemos a pensar, nos detenemos a pensar en lo que somos, y eso a veces nos preocupa, porque no somos como son otras personas. A veces miramos a otras personas y decimos: ¿por qué no soy como fulano de tal? ¿O por qué no tengo lo que tiene fulano de tal? En lugar de alegrarnos por lo que somos y por lo que tenemos. Pablo dijo unas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Por la gracia de Dios usted es lo que es, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, hay una tendencia, pues, muy común en casi todos a admirar lo que otras personas son o lo que otras personas poseen. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que otras personas tienen, entonces estamos despreciando lo que Dios nos ha dado. Porque sea mucho o sea poco, lo que Dios nos ha dado, eso es nuestro. Dios nos los ha dado, ¿verdad? Yo he dicho en otras ocasiones, Dios es un Dios tan soberano, ¿verdad? Tiene miles, millones de formas de obrar. Y Dios nos ha bendecido a todos de una manera diferente. La bendición que usted tiene no es la bendición que yo tengo. La bendición que yo tengo no es la bendición que usted tiene. Cada uno de nosotros tenemos una bendición distinta, pero todos hemos sido bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces miramos lo que otras personas tienen y tal vez hasta deseamos lo que otras personas tienen, entonces estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado.
¿verdad? Lo que tenemos de parte de Dios. Pero por lo general nos gusta admirar los talentos que otras personas tienen, los talentos que otras personas poseen, ¿no? Y nos olvidamos pues que este mundo se debe más a la gente corriente, a la gente común, que aún a los propios sabios. Dice que cada día nosotros dependemos más de las personas que son clasificadas como común o como corrientes, ¿verdad? Porque por ejemplo, todos los días comemos las verduras que un humilde campesino plantó, cultivó, ¿verdad? Y cosechó, ¿verdad? Manejamos un carro que un mecánico ensambló, ¿verdad? En una fábrica. Nos vestimos, ¿verdad? Tenemos esta ropa que nos ponemos el día de hoy, que una modesta costurera hizo en los rincones de una fábrica. Y cuando esta costurera, ¿verdad?, estaba haciendo la ropa, ahí no estaban los genios, ahí no estaban los sabios, ¿verdad? Si entonces nosotros, hermanos, nos debemos más a las cosas simples y a las cosas sencillas, porque vivimos en una casa, ¿verdad?, en un apartamento bajo un techo que un carpintero pues armó, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos vivir ahí. Pero desgraciadamente nosotros pensamos que porque no tenemos cosas grandes, porque no poseemos algo que sea tan espectacular en nuestra vida, no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y este fue el problema que tenía, hermanos, Moisés. Cuando Dios le pregunta y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él le dijo, una vara. Le contestó con una indiferencia, le digo, lo que tengo es una vara, lo que tengo en mi mano es una simple vara. Me imagino, pienso, ¿verdad?, que Moisés haber pensado en ese momento, ojalá pudiera tener yo en mi mano un cetro de oro como el que tenían los reyes en aquel tiempo, o ya por último, aunque sea un arco, ¿verdad?, como tenían los guerreros, o una lanza, ¿verdad?, algo así espectacular. Hubiera querido tener yo en mi mano, pero no, dice la Biblia que era una simple vara, una sencilla vara. Sin embargo, eso era todo lo que Dios necesitaba para que Moisés, hermanos, hiciera grandes cosas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que porque tal vez nuestros orígenes son humildes, o porque tal vez no estudiamos, que no alcanzamos a realizar una carrera, porque no tenemos un máster en alguna carrera, o porque tal vez no tenemos dinero en el banco, que nuestro origen es muy humilde porque nacimos en un pueblito, en una aldea. Creemos que somos insignificantes, ¿verdad?, y que no podemos hacer grandes cosas. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, pensamos y creemos que nuestros recursos son muy insignificantes, que lo que nosotros poseemos y lo que podemos dar, eso como que no tiene mucho valor, ¿no? Y que porque no podemos hacer pues nada que sea especial. A veces nosotros mismos nos anulamos, a veces nosotros mismos nos desvalorizamos, a veces nos dicen, puede hacer tal cosa, ¿verdad? Y cuando decimos no puedo, entonces automáticamente el cerebro se bloquea, ¿verdad? El cerebro para, ¿verdad? Se bloquea porque dijo, yo no puedo. Pero cuando una persona dice, sí puedo, o no puedo, pero díganme cómo lo puedo hacer, o guíenme cómo puedo realizar esto, o cómo lo puedo hacer, entonces el cerebro empieza a trabajar, empieza a maquinar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero muchas veces nosotros mismos nos anulamos. Y muchas veces nosotros pensamos que no servimos para nada, ¿verdad? Por lo mismo, pues, porque creemos que nuestros recursos son bastante, pues, ilimitados. Pero, hermanos, estamos muchas veces equivocados, porque son los pequeños recursos, aquellos que cuando son bien utilizados y están o los ponemos en las manos de Dios, entonces, hermanos, se pueden hacer cosas preciosas para la honra y gloria de Dios. Fíjese que hay infinidad de ejemplos en la palabra, en la Biblia,
de cómo Dios usó cosas tan sencillas para realizar grandes milagros y grandes proezas. Dios se valió de cosas muy simples y muy sencillas. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo de Moisés, ¿no? La vara de Moisés. Aquella vara, hermanos, aquella vara, Dios se valió de aquella vara para traer juicio sobre Egipto. Cada vez que venía una plaga o se anunciaba una plaga, hermanos, Dios usaba esa vara. Y vamos a ver que esa fue la vara que también Dios usó para partir en dos el Mar Rojo. Fue la misma vara que Dios usó para hacer grandes maravillas en el desierto a través de una vara, una sencilla vara, una simple vara. Vamos a ver que Dios se valió de una quijada de asno en las manos de Sansón para herir, ¿verdad? Para derrotar a 1000 filisteos. No dice la Biblia que Sansón tenía una ametralladora, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido una ametralladora y haber herido a mil guerreros. No, dice que una simple quijada en sus manos, eso fue más que suficiente para derrotar a los filisteos. Como Dios se valió de una onda y de una piedra en las manos de David para derrotar al gigante Goliat. David no usó un arco con flechas, no usó una lanza, sino que una simple onda con una piedra. Eso fue más suficiente para, hermanos, derribar al gigante Goliat. Para abrir las aguas del río Jordán, dice que no se necesitó más que el manto de Elías en las manos de Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo golpeó con el manto el río Jordán y el río dice que se abrió en dos, se partió en dos. Un manto. Un sencillo y simple manto fue lo que se necesitó para que Jesús pudiera alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que me imagino que ya todos juntos sobrepasaban los 10,000. ¿Qué fue lo que Jesús necesitó? Ir al market, a Costco, ¿verdad? Y vaciar Costco para que pudieran comer más de 10,000 personas. No dice que fue a buscar un market, ¿verdad? No buscó, hermanos, un servicio de buffet para que la gente comiera. Lo que Jesús necesitó para alimentar más de 10,000 personas fue 5 panes de cebada y 2 pececillos, que un joven dice que le proveyó. ¿Están escuchando? Cómo las cosas sencillas, ¿verdad? Cuando son bien utilizadas y cuando las cosas que nosotros creemos que no tienen valor, las ponemos en las manos de Dios, Dios las puede usar para honra y gloria de su nombre. Fíjese que para evangelizar el mundo, ¿qué fue lo que Jesús necesitó? Simplemente 12 hombres, 12 apóstoles, y todavía dice la Biblia, sin letra, dice, ¿verdad? O sea, no tenían una educación, no habían ido a una universidad, tal vez eran hombres que tal vez ni sabían leer, tal vez ni sabían escribir, pero a esos 12 hombres simples, sencillos, humildes, fue lo que Dios usó, hermanos, para evangelizar el mundo. Entonces, lo que yo quiero en esta tarde, hermanos, les digo, tal vez no es un mensaje, sino que esto es lo que tengo, lo que Dios mira, hermanos, es la simplicidad y la sencillez, porque es ahí, en lo simple, en lo sencillo, donde radica, hermanos, las grandes cosas. Dios no necesita de mucho de parte de nosotros, ¿verdad? No porque una persona tiene mucho dinero, esa es la que Dios va a usar. No porque una persona pertenece a una familia de alto abolengo, esa es la persona que Dios va a usar. No, Dios usa lo sencillo, Dios usa lo simple, Dios usa lo humilde. Porque en el momento que Dios nos hizo con sus manos, nos activó, puso talentos en nosotros y nos activó para que pudiéramos nosotros desarrollar lo que Él, hermanos, ha puesto en nuestra vida, en lo sencillo y en lo simple. En lo sencillo, en lo simple, en lo humilde, ahí están las grandes cosas. ¿Cuántas letras tiene nuestro abecedario? 27, ¿no? 27. Antes eran 28, pero quitaron dos letras. Pero son 27. ¿Y usted se ha puesto a pensar lo que se puede hacer con 27 letras? Se puede escribir un artículo, se puede escribir un libro, se puede escribir una enciclopedia. Mire usted el grueso de su Biblia, ¿verdad? Y todo lo que está escrito ahí, 66 libros en la Biblia, no es más que la combinación de 27 letras.
Lo pequeño hace las cosas grandes. ¿Cuántas escalas hay en la nota musical? ¿O cuántas notas hay en la escala musical? 7. Hay 7. Y 5 medias. Son 12 notas. Pero una persona que llega a aprender esas 12 notas puede sacar mucha música, ¿verdad? Una persona que sabe esas 12 notas, ¿verdad? Puede aprender a acompañar un corito si no es muy complicado. Aquí, pues gracias a Dios, usamos más que 12 notas, ¿verdad? Pero con 12 notas que una persona llegue a aprender, ¿verdad? Ya puede acompañar algo simple, algo sencillo. Y se puede usted imaginar lo que se puede hacer, la clase de música que se puede sacar, hermanos, con 12 notas, ¿verdad? En lo simple y en lo sencillo. ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay? 9 más el 0. 10. Son 10, del 0 al 9. Son 10 porque el 0 es número también. Del 0 al 9 son 10 números. Pero usted se ha puesto a pensar los millones y millones de cifras que se pueden hacer con los números. Hasta cierto punto los números son infinitos. Los números tienen, porque usted puede hacer cifras de este tamaño y usted le sigue agregando y agregando y agregando y agregando. Y no hay un paro, no hay un alto. O sea, los números son infinitos, ¿verdad? No tienen fin, ¿verdad? Pero todo eso no es más que la combinación de 10 números nada más. Ahí está, lo simple, hermanos, y lo sencillo. Pero entonces, así también en nuestra vida, así también somos nosotros, poniendo al servicio de Dios lo que somos, sea mucho o sea poco, se pueden generar cosas preciosas para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? La mayoría de nosotros no logramos hacer cosas pues preciosas y grandes porque no desarrollamos en su plenitud los talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Usted sabía que usted tiene talentos? Usted tiene talentos. Cada uno de los que estamos aquí tiene talentos. Tiene talentos. Tal vez no lo ha descubierto, pero tiene talentos. Tal vez usted que está ahí sentado, usted es una persona que puede predicar, pero no ha desarrollado ese talento. A mí me gustaría que alguien me dijera, hermano Willy, ¿sabe qué? Dice que yo a lo mejor no soy bueno para predicar. ¿Por qué no me da tiempo para predicar? Con mucho gusto le doy aquí un día para que predique. Hermano Willy, fíjese que yo nunca en mi vida he cantado un himno especial, pero ¿por qué no me da? O tal vez me ayuda a ensayar ahí para cantar un himno. Hagámoslo, hermano, hermana. Ensayemos y pase a cantar. Pero tal vez no puede desarrollar el talento porque no ha entrado en contacto con ese ambiente. Tal vez pasa a cantar aquí y termina grabando un disco. Pero eso es lo que pasa, que no desarrollamos a plenitud lo que Dios, hermanos, nos ha dado. Dice que Dios puede hacer las cosas mucho mejores que nosotros. Pero Él prefiere, hermanos, Él espera que nosotros los hagamos, porque cuando nosotros hacemos y utilizamos los talentos que Él nos ha dado, entonces nos desarrollamos como personas. Que nadie vaya a pensar que no sirve para nada. Que nadie vaya a pensar que no puede hacer absolutamente nada. Porque todos tenemos talentos de parte de Dios, ¿verdad? Y las cosas que más se admiran, y tal vez lo que Dios más admiraría de nosotros, hermanos, es, ¿verdad?, que nos desarrollemos en plenitud. Las cosas que uno más admira, las cosas que ya más llaman la atención, son aquellas que se han desarrollado en plenitud. Porque así, hermanos, lo planeó Dios de esta manera. Hay algo dentro de nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, hay algo que nos impulsa a mirar con preferencia aquellas cosas que se han desarrollado en totalidad. Porque eso es lo que más llama la atención. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una fruta. Usted mira un banano ahí verde, ¿verdad? Que los bananos hoy ahí en el mercado, en el market, están verdes.
Usted llega y dice, qué rico está este banano verde. Lo agarra y le mete una mordida. ¿Cómo se le va a poner la lengua? ¿Verdad? Pero cuando ya el banano está amarillo, que está maduro, ahí llama la atención. Y no hay fruta más sabrosa que la que se madura en el árbol. ¿Verdad? Uno va al market y mira los aguacates todos duros, verdes. Ay, los tiene que guardar uno no sé cuántos días para que se madure. Pero cuando están ahí verdes, duros, no llaman la atención. ¿Por qué? Porque es una fruta que no se ha desarrollado. No ha alcanzado pues prácticamente su plenitud. Uno mira una flor, ¿verdad? Y una flor, hermanos, nos prodiga, nos da sus olores, sus fragancias, sus colores, hasta que está totalmente abierta. Ahí es cuando llama la atención. Cuando miramos los colores de las flores, nos acercamos a oler, qué rico huele. Pero cuando están cerrados, eso no, ahí no llama la atención. No sé si me están entendiendo en esta tarde. Un cuadro, ¿verdad? Un cuadro no se puede apreciar, no se puede admirar, hermanos, hasta que se le da la última pincelada. Una canción, hermanos, no está terminada hasta que se escribe la última nota. Una poesía no está terminada hasta que se escribe la última línea del verso. Son cosas desarrolladas que llaman la atención. Pues igual, hermanos, Dios, hermanos, nos desea ver desarrollados. Dios nos quiere ver, hermanos, en plenitud. Por eso ha puesto talentos en nosotros. Tal vez alguno de ustedes tiene algo precioso en sus manos para orar por enfermos, para liberación. ¿Por qué no prueba un día esto? Se me dice, hermano, yo quiero entrar a orar ahí. Y tal vez Dios lo va a usar grandemente. No, pero hay que lo haga otro. Ahí están los hermanos, ahí están las hermanas. Y tal vez es un vaso que Dios quiere usar. Entendamos que no somos personas acabadas. Personas que Dios dijo, bueno, los formé y ahí está, pues ya están completos. No, todavía hay espacio. Todavía, hermanos, tenemos margen para poder crecer, para poder desarrollarnos. Usted no esté contento como está ahorita. Usted se puede desarrollar más. Puede ser de mucho más bendición de lo que ha sido. Fíjense que este Moisés nunca pensó, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro allá en el desierto, él nunca pensó que iba a llegar a ser el libertador, el legislador y guía del pueblo de Israel. Nunca lo pensó. Cuando David estaba allá en las montañas pastoreando las ovejas de su padre, nunca le pasó por la mente que él iba a llegar a ser el rey de Israel. Cuando Eliseo estaba allá en el campo arando la tierra, ¿verdad?, con una yunta de bueyes ahí trabajando bajo el sol, nunca pasó por su mente, nunca se imaginó que iba a llegar a ser uno de los profetas más poderosos que tuvo Israel. Aquellos hombres que estaban allá a la orilla del mar de Galilea remendando las redes, cuando estaban ahí trabajando, nunca pensaron ni se imaginaron que iban a ser llamados, ¿verdad? Y Dios les iba a dar un ministerio para ser los primeros misioneros del mundo. Ahora, ¿cuál fue, hermanos, la clave del éxito de todas estas personas? Que pusieron en las manos de Dios lo poco o lo mucho que tenían. Entonces nosotros tenemos todavía margen para desarrollarnos. ¿No cree usted que lo que le resta de vida, el tiempo que Dios le dé, no cree que usted se podría desarrollar más? ¿Qué tal sería de repente decir, hermano fulano, venga a predicarnos? Hermana fulana, venga a predicarnos. A ver qué Dios le da de repente. Y que Dios nos dé un precioso mensaje a través de usted. O decirle, hermano, ya deje de dormir. Eso no es desarrollarse. Es que este calorcito está, ¿verdad? Pero fíjense, me llama la atención porque en el capítulo 4 y versículo 2 que leímos dice
Dios le pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, dijo él, ¿verdad? Una simple vara, hasta con indiferencia, una vara, ¿no? Pero ya cuando leemos el capítulo 4 y versículo 20, dice que tomó con él la vara de Dios, dice. Ya no era una simple vara, ahora la llama la vara de Dios. Y con esa vara hizo grandes milagros Dios. Ya terminé. Cuando se presentó delante de Faraón, ¿verdad? Para Dios mostrar su poder, le dice a Moisés: tira la vara. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Dice: ahí andaba la serpiente. Y todos admirados que aquella vara se había convertido en una serpiente. Entonces viene Dios y le dice: bueno, toma la serpiente por la cola, le dice. Agárrala por la cola. Y cualquiera que tiene 5 dedos de frente, y máximo Moisés, que había estado viviendo 40 años en el desierto, él sabía que una persona nunca puede agarrar una serpiente por la cola. ¿Por qué? Porque si la agarra por la cola, se voltea y lo muerde. Pero Dios le dijo: agárrala por la cola. Le dijo, no le dijo agárrala por la cabeza, no, agárrala por la cola. Y Moisés sabía perfectamente que al agarrarla por la cola, la serpiente se le iba a voltear. Pero ¿qué hizo Moisés? Obedeció. Y cuando obedeció, la obediencia le dio fe. Porque eso es lo precioso. Cuando uno obedece, la obediencia le da fe a uno. Llegó y, sin dudarlo, con fe, agarró la serpiente por la cola y se convirtió vara otra vez. Dios haciendo maravillas a través de una simple vara. Pero recordemos pues en esta tarde que usted tiene talentos. No somos personas finitas, acabadas. Dios ha puesto potencial en nosotros que no lo hemos desarrollado. Ahí están guardados. De repente intente hacer algo. Intente meterse a liberación, orar por un enfermo, hable conmigo y lo metemos ahí con uno que ya sabe, uno que ya ha estado ahí. Pase aquí a predicar. ¿Verdad, Yunis? Un día pasas a predicar aquí. Así. ¿Usted sabe qué quiere decir amén? ¿Qué es amén? Así sea. Yunis pasa a predicar, amén, así sea. Ana María, esta Maricela, después de tantos años, Dios les ha dado algo. ¿Sí? Vamos a rifar un día estos ahí a una hermana que nos pase a predicar. Un hermano. ¿A alguno de ustedes le gustaría aprender a tocar un instrumento? ¿Ah? ¿No les gustaría aprender a tocar un instrumento? ¿O prefieren mejor esperarse ir a tocar arpa allá arriba? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. En realidad yo no traía nada preparado en esta tarde. Leí ese pasaje y me gustó, pues me llamó la atención, ¿verdad? La sencillez de la vara, pero cómo llegó a convertirse en la vara de Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a